Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a discutir la película El Rey León II, El Tesoro de Simba de 1998. El sol africano se alzaba, tiñendo de oro las vastas llanuras, un escenario familiar para el reinado de Simba, cuyo legado de equilibrio y paz se había consolidado tras la sombra de Scar. El ciclo de la vida continuaba su inexorable marcha, y pronto, la alegría inundó Pride Rock con el nacimiento de Kiara, la heredera al trono. Era un momento de celebración, pero el recuerdo de la traición siempre acecha. Y Mufasa, ahora una figura sabia en las estrellas, veía cómo los ecos del pasado podían resonar en el futuro. Kiara, con la energía desbordante de la juventud, pronto demostró ser una fuerza indomable, muy a diferencia de su padre en sus años mozos, cuando la responsabilidad le pesaba más que el instinto aventurero. Su curiosidad la llevaba siempre al borde de las tierras del reino, hacia el misterio y la advertencia constante de mantenerse alejada del territorio prohibido. Fue allí, en un encuentro furtivo y lleno de chispa juvenil, donde conoció a Kobu. Este cachorro, marcado por una cicatriz que no era suya sino heredada, pertenecía a la segunda manada, los exiliados que seguían devotamente la sombra de Scar, liderados por la implacable Sira. Sira, consumida por una sed de venganza que había nutrido durante años, había moldeado a Kobu desde su nacimiento, no como un hijo, sino como un arma viva, un plan meticulosamente tejido para usurpar el trono y vengar la caída de su amado Scar. El plan de Sira era simple y brutal: acercar a Kobu a Kiara, ganarse su confianza y, en el momento oportuno, ejecutar el asesinato que devolvería la oscuridad al reino. Esta obsesión por la venganza, una sombra constante en la vida de Sira, contrastaba con la visión de Simba, quien, habiendo vivido la oscuridad, se aferraba a la esperanza de que el destino podía ser reescrito por la elección, no por la sangre. El destino, sin embargo, es caprichoso. Una repentina inundación separó a Kiara y Kobu de sus mundos, forzándolos a depender el uno del otro. Durante su travesía, lejos de las presiones de sus respectivos hogares, las barreras emocionales se desmoronaron. Kobu, cuya vida había sido una coreografía de odio y resentimiento orquestada por su madre, comenzó a experimentar una autenticidad que no conocía, cautivado por la luz y la nobleza natural de Kiara. Kiara, por su parte, veía más allá de la reputación y la marca, reconociendo la bondad atrapada bajo capas de adoctrinamiento. Su relación floreció, un jardín silvestre creciendo en medio de la tensión política. Al regresar, la alegría del reencuentro se quebró. Simba, incapaz de ver más allá del linaje de Scar en Kobu, lo acusó de traición. Sira aprovechó la ruptura para lanzar su ataque final. La segunda manada, impulsada por la furia ciega, invadió Pride Rock. La batalla que siguió fue un eco de la tragedia pasada, pero esta vez, los protagonistas no estaban solos. Kiara y Kobu, habiendo elegido su propio camino en contra de las expectativas de sus familias, se encontraron en el centro del conflicto. El clímax llegó cuando Sira, en un acto final de desesperación, intentó acabar con Simba. Kobu, enfrentado a la elección que definía su existencia, la lealtad impuesta o el amor recién descubierto, se interpuso, protegiendo al rey. Esta acción, un rechazo total al legado de odio que Sira le había impuesto, fue su declaración de independencia. El acto de perdón de Simba hacia Kobu, liberándolo del peso de su herencia, fue crucial. Al ver a su hijo rechazado y su plan desmoronarse, Sira cayó en el abismo, consumida por la misma rabia que había alimentado su vida. La guerra terminó no con una victoria militar, sino con un acto de reconciliación. Kiara y Kobu, al unir sus manadas, simbolizaron que el futuro no se construye sobre la exclusión, sino sobre la integración. El ciclo de la vida, que a veces parece dictado por la tragedia, encontró su verdadero significado en la capacidad de elegir un camino diferente, uniendo las tierras del reino bajo un nuevo entendimiento, forjado por el amor que desafió la sangre y la tradición. El aire en las tierras del reino se sentía denso, cargado con la expectativa de una nueva era, aunque las sombras de la vieja herida persistían.
Kiara, ahora una joven leona llena de la energía audaz que a veces inquietaba a su padre, se movía con una gracia natural, aunque su espíritu libre a menudo la empujaba a desobedecer las estrictas directrices de seguridad impuestas por Simba. Este último, imbuido de la sabiduría adquirida a través de la pérdida y la lucha, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y temor reverencial. Su propia juventud, recordemos, estuvo marcada por una impulsividad que casi le cuesta el reino, y temía que Kiara repitiera errores por exceso de confianza. En el lado opuesto del círculo vital, la vida de Kobu era un estudio en la devoción forzada. Criado bajo el yugo emocional de Sira, cada uno de sus movimientos, cada rugido practicado, estaba calibrado para la venganza. Sira, cuyo rostro parecía tallado en la frustración de años de marginación, veía en Kobu la encarnación de su fidelidad a Scar. Para ella, el amor y la lealtad eran intercambiables con el deber y el sacrificio. No podía concebir que un miembro de la manada eligiera un camino diferente. Su sueño no era solo gobernar, sino restaurar la oscura majestad de Scar, una obsesión que consumía su propia identidad. El encuentro entre los cachorros, inicialmente accidental, se convirtió en el punto de inflexión. Kiara, con su franqueza desarmante, ofrecía a Kobu una visión de la vida que era ajena a él, una donde la amistad no tenía un precio oculto. Kobu, entrenado para detectar debilidades, se encontró desarmado ante la pura inocencia de la princesa. Cuando la inundación los separó de sus custodios, forzándolos a compartir una supervivencia precaria, el artificio se desvaneció. En ese aislamiento, la verdad emergió. Kobu anhelaba la conexión que Kiara ofrecía tan libremente. Él descubrió que su voz podía sonar genuina al hablar con ella, no solo como un instrumento de odio. El regreso a casa fue amargo. Simba, al ver la cercanía entre su hija y el cachorro marcado, sintió el escalofrío de la profecía cumplida, la traición que esperaba. Su reacción fue visceral, basada en el dolor acumulado y la desconfianza que el exilio y la conspiración habían cimentado. En ese momento de incomprensión, Sira atacó, liberando la tormenta que había estado gestando. Las leonas de la segunda manada, figuras espectrales y feroces, lucharon con la desesperación de los marginados, convencidas de que solo la destrucción del orden actual les traería justicia. La batalla fue un caos de garras y gritos bajo un cielo que parecía recordar la noche en que Scar murió. Pero en el fragor, Kiara y Kobu se negaron a ser peones. Su amor, ese vínculo forjado en la aventura y la comprensión mutua, se manifestó como una fuerza estabilizadora. Cuando Sira lanzó su golpe final contra Simba, intentando el asesinato que cimentaría su nuevo reinado, Kobu se interpuso. No fue un reflejo, sino una elección consciente, un acto supremo de desafío contra la programación de su vida. Él eligió la luz que Kiara le había mostrado sobre la oscuridad que le había sido impuesta. Este acto de sacrificio, que reflejaba la nobleza que Simba había aprendido a valorar en su propio padre, obligó al rey a ver más allá del linaje. El perdón no fue fácil, fue una rendición ante una verdad más grande que su propio miedo. Al aceptar a Kobu, Simba no solo salvó su vida, sino que desmanteló la espina dorsal del odio de Sira. Cuando Sira vio que su arma se había convertido en el protector de su enemigo, que su propósito se había desvanecido en el aire, su ira se convirtió en un vacío insostenible, llevándola a su final trágico. La integración de las manadas, el encuentro en la cima de la roca, no fue solo un final feliz, sino la afirmación de que el ciclo de la vida no es una repetición ciega, sino una oportunidad constante para elegir la compasión sobre la herencia. Kiara y Kobu se convirtieron en el puente, demostrando que la verdadera realeza reside en la capacidad de sanar las viejas divisiones. El aire que envolvía Pride Rock tras la batalla se sentía purificado, aunque el silencio era pesado, cargado con el recuerdo reciente del caos. Kiara, con su melena ligeramente despeinada por el combate, se movía con una autoridad recién descubierta, no la impuesta por el linaje, sino la ganada por su firmeza en el momento de la crisis. Ella no era la princesa cautelosa que su padre había esperado. Era una líder que entendía la necesidad de la acción directa. Su admiración por Kobu, que ahora se encontraba a su lado, era palpable,
un ancla de entendimiento mutuo que desafiaba la lógica del reino. Kobu, liberado del peso sofocante de la lealtad a Sira, respiraba por primera vez con autenticidad. La cicatriz en su ojo, antes un símbolo de su misión y su destino ineludible, ahora parecía menos una marca de propiedad y más un recuerdo de la oscuridad que había superado. Su entrenamiento, diseñado por Sira con la precisión de un estratega militar enfocado en la aniquilación de Simba, se había reconvertido. El conocimiento táctico y la fuerza física que había acumulado para el ataque, ahora estaban disponibles para la defensa y la construcción. Había abandonado el sombrío camino que le había trazado Sira, ese oscuro legado de ser un espejo de Scar, para abrazar un futuro moldeado por la calidez que Kiara le había mostrado. Simba, en su madurez, demostró la verdadera medida de un rey, la capacidad de retractarse ante la evidencia del corazón. El perdón que le otorgó a Kobu no fue un mero gesto político, sino una aceptación profunda de que el carácter es más fuerte que la sangre. Él había vivido el exilio y el miedo a la traición, y al ver a Kobu sacrificarse por él, reconoció en el joven exiliado el espíritu noble que siempre buscó en su propio hijo. La sombra de Mufasa, siempre presente en su conciencia, debió asentir con aprobación ante esa elección de sabiduría sobre el prejuicio. En cuanto a Sira, su final fue la trágica culminación de una vida dedicada al rencor. Ella no podía concebir un mundo donde Scar no fuera el ideal supremo, y donde el amor pudiera superar el odio inculcado. Su caída al abismo fue la metáfora perfecta de su propia existencia, consumida por la rabia ciega, incapaz de adaptarse a un ciclo de vida que exige renovación y perdón. Ella representaba la rigidez inquebrantable, el pasado que se niega a soltar, y su desaparición despejó el camino para la paz genuina. Las otras leonas del clan exiliado, al presenciar la caída de su líder y el acto de redención de Kobu, se encontraron desorientadas. Ellas también habían sido moldeadas por la promesa de justicia de Sira. Pero al ver a Kiara y Kobu unirse, al percibir la genuina intención de Simba de integrar, no de someter, sintieron cómo la desesperación comenzaba a ceder paso a una posibilidad de futuro. El regreso a Pride Rock, primero bajo coacción y luego con bienvenida, marcó el final del cisma. La unión de las dos manadas no fue una simple tregua, sino la fusión de dos experiencias vitales. Una que había conocido la luz y otra que había explorado las profundidades de la sombra. El nuevo reinado, incipiente y lleno de promesas, se cimentó en la lección aprendida. La verdadera fuerza reside en la capacidad de reescribir la historia a través de la elección consciente. El sol se ponía ahora sobre Pride Rock, y la escena era una de quietud triunfal. Los ecos de la batalla se desvanecían, reemplazados por el sonido suave del viento moviendo la hierba alta. Kiara y Kobu, ya no como amantes furtivos sino como futuros reyes, se situaron juntos en la cima de la roca, observando cómo los miembros de ambas manadas comenzaban a mezclarse en las llanuras inferiores. Era un paisaje de reconciliación, un lienzo donde los colores del pasado, tan violentos, se fundían en tonos más suaves de convivencia. La integración no fue instantánea, claro está. Las viejas heridas emocionales tardan más en sanar que las físicas. Las leonas exiliadas, aquellas que habían seguido ciegamente a Sira, miraban a Simba y a su corte con una mezcla de temor residual y curiosidad cautelosa. Habían vivido bajo el dogma de que el otro bando era el enemigo intrínseco, y romper ese molde requería un esfuerzo consciente. Simba, consciente de este delicado equilibrio, no impuso leyes. Más bien, ofreció el ejemplo constante de la generosidad y la justicia imparcial. Él entendía que para que la paz fuera duradera, debía sentirse ganada por todos, no dictada por el vencedor. Kobu, en su nuevo papel, se convirtió en el puente más efectivo. Su conocimiento íntimo del resentimiento y la desconfianza que había consumido a su antigua manada le permitía abordarlos con una empatía que Simba, criado en la luz, nunca podría replicar del todo. Él hablaba su lenguaje, el de la frustración del marginado, y les mostraba, con su propia vida como testimonio, que el ciclo de odio podía romperse. Al participar activamente en la caza y el cuidado de los cachorros de ambos clanes, Kobu demostró que la lealtad se ganaba a través del servicio, no del linaje forzado.
Era un líder que había tenido que pelear por su identidad, lo que le daba una perspectiva más profunda sobre el verdadero significado de la pertenencia. Kiara, por su parte, actuaba como el corazón emocional de la nueva unión. Su espíritu indomable, que antes preocupaba a Simba por su tendencia a la imprudencia, ahora se manifestaba como una valentía inquebrantable para defender la unidad. Ella se aseguraba de que las tradiciones del clan exiliado, aquellas que no estaban manchadas por la oscuridad de Scar, fueran honradas y se tejieran en las costumbres de Pride Rock. Ella recordaba a todos que la fuerza de las tierras del reino residía en su diversidad, un concepto que su abuelo, Mufasa, había enseñado en términos de la interconexión natural, y que ahora se aplicaba a las relaciones entre los leones. Mientras las lunas ascendían y descendían, el miedo se disipó gradualmente. Los cachorros nacidos después de la reconciliación crecieron sin conocer la división, jugando sin distinguir las marcas de nacimiento entre ellos. El legado de Scar, mantenido vivo por la obsesión de Sira, finalmente se disolvió, no por la fuerza de las garras, sino por la persistencia del amor y la sabiduría elegida. Simba pudo finalmente relajarse en su papel de abuelo y mentor, viendo en Kiara y Kobu la promesa de una era donde el ciclo de la vida se regiría menos por la ley de la selva y más por el pacto mutuo de la responsabilidad compartida. La roca rugía de nuevo, no con desafío, sino con la armonía recuperada. El tiempo continuó su danza rítmica, y las tierras del reino florecieron bajo el liderazgo compartido, aunque implícito, de Kiara y Kobu. La visión de Simba se había cumplido de una manera que él jamás habría imaginado. La paz no vino de la erradicación total de la amenaza, sino de su integración y redención. La figura de Kobu se consolidó no como el hijo sustituto de Scar, sino como el catalizador de una nueva política de inclusión. Su pasado oscuro, ese entrenamiento en el resentimiento orquestado por Sira, le proporcionó una comprensión única de lo que significa la alienación, una herramienta invaluable para un rey consorte. Él se movía con la seriedad de quien ha estado al borde del abismo y ha elegido conscientemente no volver a caer, manteniendo siempre una vigilancia respetuosa hacia las tradiciones de Simba, pero infundiendo en ellas el espíritu de la segunda oportunidad. Kiara, mientras tanto, maduraba en su rol de heredera con una firmeza que recordaba a la audacia juvenil de Simba antes de su exilio, pero desprovista de la arrogancia de la inexperiencia. Su mayor cualidad radicaba en su habilidad para leer el silencio, para percibir las tensiones no dichas entre los clanes. Ella veía las miradas furtivas de las leonas exiliadas hacia los límites del territorio, el miedo a ser expulsadas de nuevo si cometían el menor error. Para contrarrestar esto, Kiara organizó ceremonias conjuntas, rituales que honraban tanto la memoria de Mufasa como los logros notables de aquellos que alguna vez estuvieron al margen. Su inspiración era clara. La grandeza de un reino se mide por cuán bien trata a sus miembros más vulnerables. Simba, observando a su hija y a su yerno, sentía una paz profunda. El peso de la corona, que una vez le pareció un yugo insoportable, ahora era una capa protectora para su familia. Él había pasado años obsesionado con evitar el regreso de Scar a través de sus acciones, y ahora veía que la verdadera victoria era que Scar no tenía poder residual en los corazones de sus sucesores. Su legado, que él temía que fuera una cadena de reacciones trágicas, se había convertido en una plataforma para el cambio. Había aprendido, a través del dolor de la pérdida de su padre y su propia lucha contra el resentimiento, que el control absoluto era una ilusión. El verdadero liderazgo residía en cultivar la libertad para elegir el bien. Las nuevas generaciones, los cachorros que nacían en la era de la unidad, eran la prueba viviente de que el destino no estaba escrito en piedra. No conocían la amargura de la segunda manada ni el miedo a la tiranía de Scar. El acto de fe de Kobu al salvar a Simba no solo había detenido una batalla, había reescrito la narrativa generacional. Era una historia de cómo el amor, cuando se cultiva con valentía y se protege con sabiduría, puede superar incluso las más profundas divisiones ideológicas y sanguíneas. Las tierras del reino, finalmente, se habían convertido en lo que Mufasa siempre había soñado, un lugar donde todos, independientemente de su origen, podían reclamar su parte bajo el sol. La vida en la cima de Pride Rock se había asentado en una cadencia armoniosa,
donde el trabajo de gobernar se sentía menos como una obligación y más como el cuidado continuo de un jardín compartido. Kiara y Kovu, ahora en la cúspide de su madurez, compartían no solo el trono, sino también la crianza de sus propios cachorros, pequeños seres llenos de la promesa de una historia sin el peso del rencor. Estos nuevos retoños nacieron en un mundo donde la palabra exiliado carecía de la resonancia trágica que había definido la juventud de Kovu. Kovu, cuya trayectoria vital había sido una montaña rusa entre la traición planificada y la redención genuina, había absorbido la lección más difícil: que la identidad no es hereditaria, sino electiva. Su postura era ahora la de un monarca tranquilo, su antigua intensidad enfocada en la administración justa de los recursos y en asegurar que las antiguas leonas de la manada de Sira se sintieran valoradas y necesarias. Había algo profundamente conmovedor en ver a este león, destinado a ser un instrumento de venganza, convertirse en el garante de la paz. Su cicatriz, lejos de ser un estigma, se había transformado sutilmente en un recordatorio visible del costo de la ceguera ideológica. Kiara, por su parte, se había convertido en la maestra de la diplomacia interna. Su curiosidad natural, aquella que la había empujado a cruzar la frontera prohibida en su juventud, ahora la impulsaba a explorar las complejidades de la psique colectiva. Ella entendía que la integración total requería más que solo convivencia física. Necesitaba el entrelazamiento de propósitos. A menudo se la veía pasar horas con las leonas mayores del antiguo clan, escuchando sus relatos de sufrimiento bajo el yugo de Sira, validando su dolor sin justificar la tiranía que habían apoyado. Esta labor de sanación emocional era su verdadero legado, un contrapunto necesario a la firmeza política de Kovu. Simba, ahora visiblemente más pausado y sabio, se permitía el lujo de la contemplación. Se sentaba con Nala, su compañera inquebrantable, observando cómo sus nietos jugaban con los hijos de las leonas que antes fueron sus enemigas juradas. El miedo a que la sangre de Scar pudiera manifestarse en una nueva generación se había desvanecido por completo. Su propia historia, marcada por la huida y el retorno triunfal, había encontrado su epílogo más satisfactorio, no en la derrota del enemigo, sino en su absorción pacífica y su transformación. Había entendido, al igual que su padre Mufasa le había enseñado en el ciclo de la vida, que todo ser, incluso el más oscuro, tiene un lugar en el gran esquema, siempre y cuando elija la luz. Las tierras del reino se extendían bajo un cielo perpetuamente azul. Las disputas territoriales se resolvían con paciencia y consulta, no con demostraciones de fuerza. El verdadero triunfo de Simba no fue haber derrotado a Scar, sino haber creado un entorno donde el odio de Scar se hubiera vuelto obsoleto. Kiara y Kovu eran la prueba viviente de que la lealtad más fuerte no es la que se exige por nacimiento, sino la que se gana con el respeto mutuo y el sacrificio diario. El reino había pasado de ser un legado de lucha por la supervivencia a un modelo de coexistencia forjada por el amor elegido sobre el destino impuesto. El paso de los años no había mermado la vitalidad de Kiara y Kovu, sino que la habían refinado, transformando la pasión juvenil en una autoridad serena y profundamente arraigada. La antigua brecha entre las tierras del reino y el territorio exiliado se había borrado del mapa mental de los leones. Las leonas que antes se identificaban con la ferocidad vengativa de Sira ahora se dedicaban a la defensa activa de las fronteras del reino. Sus habilidades de rastreo y combate, antes utilizadas para la conspiración, aplicadas a la protección colectiva. Este cambio de propósito era la mayor victoria sobre la ideología del rencor, la demostración de que la habilidad y la pasión podían redirigirse hacia fines constructivos. Kovu, en particular, se había convertido en un maestro de la estabilidad. Ya no había trazas de la lealtad forzada que había marcado su juventud. Su devoción a Kiara y al reino era una elección diaria, reflexiva y consciente. Su entendimiento de la política interna era profundo, porque él había sido el producto de una política fallida. Cuando surgían pequeñas tensiones entre los clanes más antiguos y los recién integrados, Kovu intervenía no como juez, sino como mediador que conocía íntimamente el punto de vista del agraviado. Se había ganado el respeto de los ancianos al mostrar una paciencia inusual para alguien marcado por una vida de urgencia y conflicto.
Kiara, la princesa aventurera que se negó a aceptar las reglas impuestas, ahora era la reina que redefinía lo que significaba gobernar. Su filosofía era la de la transparencia radical. Ella insistía en que las decisiones cruciales se tomaran bajo la luz del día, visibles para todos, disipando cualquier posibilidad de maquinaciones secretas como las que habían definido la caída de Scar. Su energía, antes vista como rebeldía por Simba, era ahora la fuerza motriz que empujaba al reino hacia adelante, cuestionando prácticas obsoletas y promoviendo la adaptación. Ella y Kobu formaban una pareja dinámica. Él, la prudencia cimentada en el dolor pasado. Ella, la audacia iluminada por la esperanza. Simba y Nala observaban desde las sombras de su jubilación con una satisfacción inmensa. Habían superado el ciclo de temor y venganza que parecía ser la herencia de su familia. Simba, libre al fin de la necesidad de demostrar su valía a través de la confrontación, dedicaba sus días a compartir las historias del ciclo de la vida con sus nietos, asegurándose de que comprendieran la inmensa responsabilidad que venía con el equilibrio. Él había aprendido, a través de la experiencia, que el mayor acto de valentía no es enfrentarse a un tirano, sino construir un mundo donde el tirano no pueda echar raíces. El reino, al final, se había convertido en un tapiz tejido con hilos rescatados y nuevos. La lección perdurable era que el linaje solo dicta el comienzo de una historia, pero las elecciones forjan el final. Kiara y Kobu gobernaban desde el entendimiento de que el perdón, aunque difícil de otorgar, era la única fuerza capaz de romper las cadenas del pasado y asegurar que el sol brillara, sin sombras, sobre las tierras del reino por generaciones venideras. El tiempo siguió tejiendo su relato, y la figura de Simba se desvanecía lentamente, no en tragedia, sino en la serenidad de una vida bien vivida y un legado asegurado. Sus apariciones en la cima de Pride Rock se hicieron menos frecuentes, marcadas por una lentitud digna, sus ojos dorados ahora más enfocados en el recuerdo que en la vigilancia constante. Él y Nala se retiraron a un plano de consejería silenciosa, observando con una satisfacción que trascendía las palabras cómo sus sucesores manejaban las complejidades de la paz duradera. Simba, al mirar a Kobu, ya no veía al cachorro marcado por Scar, sino al rey que había elegido conscientemente la luz. Esta aceptación final fue su verdadera redención personal. Kobu, al asumir plenamente la autoridad junto a Kiara, demostró una madurez que sorprendía incluso a los más escépticos. Su enfoque metódico, probablemente influenciado por la necesidad de planificación detallada que Sira le inculcó para el asesinato de Simba, ahora se aplicaba a la planificación de las estaciones secas y la distribución de recursos. Él era la encarnación de la eficacia templada por la humanidad. Había aprendido que la estructura y la disciplina, cuando no están motivadas por el odio, son esenciales para sostener la prosperidad. Su carisma no residía en el rugido imponente, sino en la calma con la que enfrentaba las crisis menores, asegurando a las leonas que habían sido sus compañeras en la desolación, que su fuerza ahora servía a un propósito mayor que la mera destrucción. Kiara, como reina, se dedicó a institucionalizar la empatía. Su preocupación principal era que la historia de la guerra y la división no se convirtiera en un mito conveniente, sino en una lección viva. Ella trabajaba incansablemente para que los jóvenes cachorros entendieran el peligro del fanatismo, no a través de advertencias aterradoras, sino mostrándoles la felicidad tangible de la unidad. Ella recordaba a Kobu, a menudo en público y con ternura, cómo su encuentro casual había desafiado los planes de generaciones, celebrando el poder del accidente y la elección individual sobre el determinismo genético. Su influencia aseguraba que la nueva cultura del reino valorara la compasión tanto como la valentía en la casa. El impacto más profundo se notaba en la dinámica entre las antiguas leonas exiliadas y el círculo íntimo de Simba. La desconfianza se había erosionado lentamente, erosionada por la consistencia de la buena fe. Algunas de las seguidoras más leales de Sira, aquellas que habían perdido mucho en la caída de su líder, encontraron un nuevo sentido de propósito al servir bajo Kobu y Kiara, sintiendo que, si bien su fe en Sira fue mal dirigida, su deseo de lealtad era genuino. Habían encontrado un rey digno de esa devoción, un rey que había tenido que desgarrar su propia alma para encontrarse a sí mismo. Al final, el ciclo de la vida no se había cerrado con una explosión,
sino con un suave descenso hacia una nueva normalidad. Las tierras del reino respiraban un aire de permanencia, no por la invencibilidad, sino por la resiliencia emocional y la sabiduría de sus líderes. Kiara y Kobu, al mirarse, veían la manifestación de un futuro que había requerido la destrucción de sus identidades preestablecidas. Habían demostrado que la sangre puede llamar, pero la elección forja el destino, creando un reinado donde la sombra del pasado solo servía para hacer más brillante la luz del presente. La vejez envolvió a Simba con una dignidad tranquila, despojándolo gradualmente de la urgencia que había marcado su reinado. Ya no era el rey que debía probar su valía ante las estrellas o contra amenazas tangibles. Era la figura patriarcal cuya presencia misma era sinónimo de estabilidad. Nala, siempre su roca silenciosa, compartía este sosiego, observando con una satisfacción profunda cómo sus herederos no solo mantenían el equilibrio, sino que lo expandían. El recuerdo de Mufasa, antes una fuente de dolor y una vara con la que medirse, se había transformado en una herencia suave, un recordatorio constante de la nobleza intrínseca del linaje, una que Kiara y Kobu habían probado merecer a través de sus actos, no de su nacimiento. Kobu, el antiguo elegido de Scar, se había convertido en el sostén pragmático del reino. Su experiencia forzada en la clandestinidad y la estrategia de guerra, orquestada por Sira, resultó ser una educación involuntaria en gestión de crisis. Demostró que el conocimiento del enemigo es útil, siempre y cuando ese conocimiento se utilice para construir y no para destruir. Se había acostumbrado a la transparencia requerida por Kiara, y aunque la sinceridad absoluta era ajena a su formación inicial, la practicaba con la disciplina de un militar reformado. Su mayor orgullo residía en ver a las leonas que habían sido sus hermanas en el exilio integradas plenamente, sus habilidades de patrullaje y caza reorientadas con una feroz lealtad al presente, no al fantasma del pasado. Kiara, la personificación de la vitalidad indomable, maduró en una líder que entendía que la paz requiere una vigilancia activa del corazón. Su tendencia a la imprudencia juvenil se canalizó en una valentía diplomática, buscando activamente los puntos de fricción social antes de que escalaran. Ella entendía que la verdadera amenaza a la unidad no venía de ejércitos externos, sino de la rutina y el olvido. Por ello, insistía en las celebraciones conjuntas y en la enseñanza de historias compartidas, forzando a las nuevas generaciones a ver la narrativa de Kobu y su propia unión como un mito fundacional del nuevo orden. Era la guardiana de la memoria, asegurándose de que el sacrificio y la elección que habían marcado su amor no se perdieran en la comodidad de la prosperidad. Los nietos de Simba y Nala crecieron en un ecosistema emocionalmente seguro. El ciclo de la vida, en su expresión más pura, se manifestaba en estos cachorros que jugaban sobre las tumbas de viejas rencillas. Para ellos, Kobu no era el hijo de la traición, sino simplemente un rey justo y dedicado. Simba pudo, finalmente, descansar con la certeza de que el error más grande de su vida, su incapacidad inicial para perdonar y su obsesión por el linaje, había sido corregido por las acciones de sus sucesores. El reino había evolucionado más allá de la simple coexistencia. Era una simbiosis. La lección final y más profunda que resonaba en las tierras del reino era que el destino no es una maldición biológica, sino una serie de decisiones tomadas bajo presión. Kiara y Kobu, al elegirse mutuamente sobre el peso de sus respectivos legados, habían demostrado que el amor, cuando es firme y obstinado, es la fuerza más potente para reescribir la historia, asegurando que la luz que Mufasa había guiado a Simba se perpetuara a través de una sabiduría ganada con esfuerzo y reconciliación. El tiempo se deslizaba como el río que serpenteaba por las tierras del reino, llevando consigo los últimos vestigios de la vieja guardia. Simba, ya retirado a un plano de contemplación serena, se había convertido en un sabio ancestral, su presencia un consuelo tranquilo más que una autoridad ejecutiva. Sus últimas lecciones a Kiara y Kobu se centraban menos en las leyes de la selva y más en la ética del cuidado, la necesidad de escuchar el susurro del viento sobre las preocupaciones de los más débiles. Nala, su compañera eterna, compartía esta paz, viendo en la seguridad de sus herederos la realización de sus propias esperanzas forjadas en tiempos de incertidumbre. El ciclo de la vida se había completado para ellos con una gracia inesperada.
la paz encontrada no en la victoria absoluta, sino en la aceptación de la complejidad. Kovu, ahora plenamente establecido como el rey consorte, había refinado su temperamento. La dureza adquirida bajo la tutela implacable de Sira, que una vez amenazó con consumirlo, se había pulido hasta convertirse en una resolución inquebrantable en favor de la justicia. Su pasado como el arma secreta de la venganza se había convertido en su mayor activo. Entendía la mentalidad del resentimiento desde dentro. Cuando los desafíos logísticos o políticos surgían, Kovu abordaba los problemas con la precisión de un estratega, pero siempre temperado por la compasión que Kiara le había enseñado a priorizar. Era un líder que no temía las sombras porque había vivido en ellas. Su fuerza radicaba en saber cuándo iluminarlas. Kiara, la reina, era la conciencia viva del reino. Su instinto aventurero no había desaparecido, sino que se había transformado en una búsqueda constante de la mejora social. Ella se dedicaba a asegurar que el concepto de nuestra manada incluyera a cada león, sin importar si sus padres habían seguido a Simba o a Scar. Su genialidad residía en su habilidad para desarmar el prejuicio. Ella insistía en que los cachorros aprendieran la historia de la guerra no como un cuento de héroes y villanos puros, sino como una lección sobre las consecuencias devastadoras de la intransigencia, utilizando el ejemplo de Sira como el antídoto más potente contra el fanatismo. El reino prosperaba gracias a esta dualidad, la firmeza estructurada de Kovu y la visión empática de Kiara. Las leonas exiliadas, cuyos descendientes ahora jugaban sin temor junto a los cachorros de la antigua guardia de Simba, ya no sentían la necesidad de justificar su lealtad a través de la agresión. Habían encontrado un lugar genuino. El recuerdo de Scar se había diluido hasta convertirse en una nota a pie de página oscura en los anales del reino, una advertencia sobre el peligro del orgullo sin propósito, mientras que la memoria de Sira servía solo como un recordatorio del destino que eligió al negarse a ver la luz. Al caer la noche sobre Pride Rock, con Kiara y Kovu supervisando el movimiento tranquilo de las manadas, se hacía evidente que el verdadero triunfo no había sido el ascenso de un rey, sino la transformación del concepto de realeza. No se trataba de la sangre que corría en las venas, sino del coraje para elegir el amor sobre el odio, la unidad sobre la división. Simba había asegurado el ciclo de la vida al liberarse él mismo de sus miedos, permitiendo que sus sucesores construyeran un futuro donde la herencia más valiosa era la capacidad de sanar y perdonar. El reino se había ganado su paz, no por decreto, sino por la persistente y valiente decisión de seguir adelante juntos. El horizonte se extendía ahora con una promesa renovada, teñido no por el drama de una confrontación inminente, sino por la calma de la estabilidad lograda con esfuerzo. La ausencia física de Simba y Nala en la vanguardia del liderazgo había dejado un espacio que Kiara y Kovu llenaron con una sinergia impresionante. Ya no eran los jóvenes protagonistas de una crisis, sino los pilares de una nueva era, donde la lección más importante era la manutención diaria de la paz. Kovu, en particular, exhibía la compostura de quien ha enterrado viejas batallas internas. Su rostro, aunque marcado, irradiaba una autoridad ganada a pulso, despojada de la sombra resentida que Sira había intentado imponerle. Su profundo conocimiento de las tácticas de la disidencia le permitía anticipar cualquier atisbo de descontento entre los miembros más antiguos de la manada unificada, aquellos que aún podían albergar nostalgia por la estructura rígida del exilio. Él no reprimía estas memorias, sino que las utilizaba como lecciones de humildad, demostrando que la estructura del reino se sostenía mejor en el consenso que en la imposición. Su dedicación al orden se había vuelto una forma de penitencia honrosa por el mal que estuvo a punto de cometer. Kiara seguía siendo el motor emocional y ético de la pareja real. Su famosa impetuosidad, que una vez alarmó a Simba, se había sublimado en una tenacidad implacable por la justicia social. Ella se enfocaba en los detalles, asegurar que las zonas de caza más ricas se distribuyeran equitativamente, y que los rituales de paso para los nuevos cachorros incluyeran activamente a las matriarcas de los antiguos clanes exiliados. Su creencia fundamental era que el olvido era el enemigo más peligroso de la paz. Si la nueva generación no entendía el sufrimiento que precedió a la unidad,
podrían caer en nuevas formas de división. Ella tejía narrativas que celebraban la elección de Kobu, presentando su acto de redención como el ejemplo supremo de que la lealtad a lo correcto supera cualquier obligación de sangre. La integración de las manadas se manifestó de maneras sutiles pero profundas. Los cachorros, criados sin el dogma de la separación, jugaban con una despreocupación envidiable. No había un lado correcto o incorrecto en sus linajes. Solo existían historias de unidad forjada tras la adversidad. Cuando los ancianos contaban anécdotas de los días de Scar, lo hacían con un tono de advertencia sombría, no de idealización, reforzando la narrativa de que la oscuridad era un desvío temporal, no un estado natural. El verdadero triunfo de esta generación residía en su capacidad para trascender la tragedia. Simba, al final de sus días, miraba al horizonte sabiendo que su mayor temor, la repetición del error, había sido desarmado no por su fuerza como rey, sino por el amor obstinado de su hija. El ciclo de la vida continuaba, pero ahora con un entendimiento expandido. La supervivencia dependía menos de la depredación y más de la interdependencia consciente. Kiara y Kobu, unidos por un amor que había desafiado el destino y la venganza, no solo habían heredado el reino, lo habían mejorado, demostrando que la realeza más noble es aquella que se gana a través de la valentía de perdonar y reconstruir. El paso del tiempo se hizo evidente en las siluetas de Kiara y Kobu. Ya no eran las figuras esbeltas y llenas de tensión de su juventud. Su poder ahora residía en una solidez inamovible. La presencia de Simba y Nala se había desvanecido en el aire fresco de las tierras del reino, su memoria permaneciendo como un ancla moral, un recordatorio constante de que el camino hacia la paz había estado pavimentado con sus propias luchas internas. La aceptación final de Simba de Kobu no fue un mero acto de rendición política, sino la liberación de un temor ancestral que había pesado sobre su linaje. Kobu, el león que había cargado el estigma del exilio y la traición programada, había logrado la metamorfosis más completa. El orgullo que Sira había intentado infundir en él como arma, él lo había transformado en una disciplina devota hacia la justicia y el bienestar colectivo. Su voz, que una vez resonó con la frialdad calculada de un asesino en potencia, ahora era grave y ponderada, utilizada principalmente para mediar y calmar. A menudo se le veía patrullando solo los límites del territorio, no para intimidar, sino para asegurar que cada rincón del reino se sintiera tan seguro como la roca central. Su cicatriz se había convertido, irónicamente, en un emblema de honestidad, la marca visible de un hombre que había visto lo peor de su potencial y había elegido activamente ser mejor. Kiara, por su parte, era la catalizadora de la profundidad emocional del nuevo reino. Su energía, que antes parecía destinada a romper moldes, ahora los construía con precisión. Ella entendía que la cohesión no era un estado natural, sino una práctica constante. Su mayor enfoque era la educación de los cachorros, a quienes narraba la historia de su propia unión con Kobu no como una leyenda romántica, sino como un caso de estudio sobre la superación del fanatismo. Ella se aseguraba de que los descendientes de las leonas leales a Sira se sintieran no solo tolerados, sino celebrados por su resiliencia y su posterior adhesión a un ideal superior. Su amor por Kobu era un acto público y constante de fe en el poder de la redención. La armonía en Pride Rock no era la ausencia de conflicto, sino la certeza de que el conflicto sería abordado con una perspectiva compartida. Las viejas heridas se manifestaban ocasionalmente en sueños inquietos o suspiros melancólicos de las leonas mayores, pero el ambiente general era de una esperanza inquebrantable. El linaje de Scar había sido efectivamente neutralizado, no por la expulsión, sino por el desinterés. Su ideología no tenía cabida en un mundo que había experimentado el valor de la conexión genuina. El legado final que Kiara y Kobu dejaron a su descendencia fue la demostración palpable de que la verdadera realeza reside en la capacidad de construir puentes sobre los abismos creados por el odio. Se convirtieron en la leyenda viva de que incluso los destinos más oscuros pueden ser reescritos por un acto de amor y sacrificio consciente. Las tierras del reino no solo sobrevivieron, sino que florecieron.
un testimonio perenne de que la fuerza más grande reside en la voluntad de ver la humanidad, o la leoneridad, en aquel que se nos ha enseñado a odiar. La secuela de El Rey León, a menudo recordada con una mezcla de nostalgia y cierto escepticismo por parte de los puristas de la animación, se presenta como una exploración necesaria de los temas de la herencia, el prejuicio y la redención dentro del ciclo de la vida. El conflicto central gira en torno a Kiara, la hija de Simba y Nala, y su encuentro predestinado con Kobu, el hijo adoptivo y heredero de Sira, una seguidora fanática de Scar. Este enfrentamiento no es meramente una repetición del drama original, sino una profundización en las cicatrices dejadas por la tiranía pasada. El diseño de personajes es notablemente efectivo para transmitir esta división ideológica. Kiara, criada bajo la sombra protectora de su padre, hereda la curiosidad intrépida de Simba en su juventud, pero con una capa adicional de presión real. Su desarrollo se enfoca en aprender a equilibrar el deber con el deseo de aventura, un arco que la acerca más al espíritu libre de Nala que al rígido pragmatismo que Simba intenta imponerle tras la experiencia de Mufasa. Su voz, que en la versión original es manejada con dulzura, refleja esta tensión. Kobu, por otro lado, es una figura trágica moldeada por el resentimiento. Su historia es un espejo oscuro de la de Simba. Ambos son exiliados o marginados por la verdad de su linaje. La influencia de Sira, cuya devoción fanática recuerda la retórica extrema que a menudo se ve en líderes carismáticos y destructivos, es fundamental. Sira no busca restaurar el orden natural, sino vengar un agravio personal y perpetuar una visión distorsionada del liderazgo, una que ignora el equilibrio de la sabana. Su actuación vocal debe transmitir una ferocidad contenida que estalla en momentos de furia. Musicalmente, la película intenta capturar la épica de su predecesora, aunque con resultados mixtos. Las canciones compuestas para la secuela a menudo funcionan mejor cuando se centran en la relación de los protagonistas, como los números sobre el descubrimiento mutuo. Sin embargo, la ausencia del toque distintivo de Hans Zimmer en la partitura general se siente en la falta de ese peso orquestal inconfundible que caracterizó a la primera entrega. La música intenta suplir la ausencia de la profundidad narrativa de la película original, con melodías más ligeras y orientadas al romance adolescente. La narrativa se inspira claramente en Romeo y Julieta, pero aplicada a un contexto de monarquía naturalista. El conflicto no reside en las familias que se odian por un asunto social, sino en dos visiones del mundo enfrentadas: el ciclo de la vida promovido por Simba y la venganza ciega, y el individualismo de las fuerzas de Scar. El verdadero motor del conflicto es el miedo de Simba a repetir los errores de su pasado, un miedo que paradójicamente lo lleva a ser tan controlador como Scar fue opresivo. Simba, al intentar proteger a Kiara de Kobu, proyecta sus propias inseguridades sobre su linaje y su capacidad para mantener la paz. El clímax, donde la unidad de las dos manadas se restablece a través del sacrificio y la comprensión mutua, es un comentario sobre cómo el legado puede ser reescrito. La película sugiere que el verdadero orgullo reside no en la sangre pura o en la herencia del trono, sino en la capacidad de elegir la empatía sobre el odio arraigado. La figura de Nala, aunque relegada en el protagonismo, actúa como un ancla emocional, recordando constantemente a Simba la importancia de la compasión sobre la paranoia. En última instancia, El Rey León II funciona como una meditación sobre cómo las nuevas generaciones deben sanar las heridas heredadas de sus padres, optando por construir puentes donde los mayores solo vieron muros. La dinámica entre Kiara y Kobu está marcada por una química palpable que se desarrolla a pesar de las advertencias y las fronteras invisibles impuestas por sus respectivos clanes. Kiara, con su espíritu impulsivo que recuerda a las travesuras juveniles de su padre antes de asumir la responsabilidad del trono, busca desesperadamente una conexión genuina lejos de las obligaciones reales. Su famosa canción en solitario captura ese anhelo de trascender los límites impuestos por su linaje. Por su parte, Kobu carga con el peso de ser un instrumento, el arma diseñada por Sira para infiltrarse y destruir el reino de Simba. Su entrenamiento, probablemente plagado de lecciones sobre cómo manipular y desconfiar, contrasta fuertemente con la crianza abierta y amorosa que recibe Kiara, aunque esta última esté teñida de sobreprotección.
El personaje de Sira es crucial para entender la persistencia del mal más allá de la muerte de Scar. Ella encarna el fanatismo no cuestionado. Su lealtad a Scar no es solo política, es emocional y casi religiosa. Ella ve en Kovu no a un hijo, sino a un avatar de Scar, y su incapacidad para ver más allá de su dolor y su deseo de venganza es lo que la convierte en una antagonista tan implacable. Sus movimientos y su expresión vocal deben reflejar una tensión constante, la de alguien que vive en un perpetuo estado de ira reprimida. Ella representa la trampa de aferrarse al pasado destructivo, negándose a aceptar el ciclo de cambio que Simba, aunque a veces torpemente, intenta mantener. La complejidad de Simba como padre es otro punto focal. Habiendo aprendido de la tragedia de Mufasa y su propia huida y regreso, Simba se vuelve reacio a ceder el control. Su manejo de Kiara refleja un intento desesperado por evitar que caiga en el mismo abismo de error y pérdida que él experimentó. Este miedo se manifiesta en su rigidez, lo que irónicamente empuja a Kiara hacia la rebeldía y hacia Kovu, el chico que simboliza precisamente lo que Simba teme. Es una ironía shakespeariana. Al intentar protegerla de un destino, impulsa a su hija a buscarlo en el lugar menos esperado. La subtrama involucra a los personajes secundarios que aportan alivio cómico y contrapunto emocional. Timón y Pumba, con su filosofía del Hakuna Matata, sirven como el contrapeso despreocupado a la pesada carga del destino real. Su aparición en la vida de Kiara cuando es joven subraya la necesidad de ligereza en medio de la responsabilidad. En el bando opuesto, los seguidores de Sira, incluyendo a sus otros hijos, actúan como un coro que refuerza la ideología del resentimiento, mostrando cómo el odio puede ser contagioso y destructivo para aquellos que lo abrazan plenamente. El verdadero triunfo narrativo de la película, al margen de su recepción crítica, reside en la forma en que obliga a los protagonistas a confrontar la ceguera de sus padres. La escena clave es aquella en la que Kiara y Kovu, unidos por el amor y la adversidad, logran detener la batalla final. Este acto de valentía juvenil obliga a Simba y Sira a enfrentarse a las consecuencias de sus propias obsesiones. La resolución, donde Simba extiende una mano de perdón en lugar de un golpe de venganza, es el momento en que Simba finalmente completa su arco de liderazgo, no solo defendiendo el ciclo de la vida, sino activamente restaurándolo a través de la reconciliación. Una lección que tuvo que aprender a través de la amenaza a su propia hija. La secuela, por lo tanto, no es solo una historia de amor adolescente, sino un comentario sobre la posibilidad de romper patrones generacionales de conflicto. El viaje emocional de Kiara se intensifica cuando se ve forzada a elegir entre su lealtad a su familia y su creciente amor por Kovu, un dilema que resuena con las narrativas clásicas de división y sacrificio. La protagonista femenina no es simplemente una versión más joven de Simba. Ella representa la esperanza de que el trauma no tiene por qué ser el destino ineludible. Su inteligencia y empatía son sus verdaderas armas, contrastando con la fuerza bruta y la manipulación que definen a los miembros del círculo exterior. Cuando Kiara se pierde en el páramo, su soledad es palpable, y es en ese vacío donde Kovu, inicialmente programado para traicionarla, empieza a sentir una conexión humana genuina, una que desafía las enseñanzas venenosas de Sira. Kovu, al ser educado para imitar la maldad de Scar, lucha internamente con la naturaleza que le fue impuesta. Su carisma, que eventualmente atrae a Kiara, es una cualidad que Scar también poseyó, lo que añade una capa de ironía trágica al plan de Sira. Utilizar las mismas herramientas carismáticas que llevaron al desastre anterior para lograr un nuevo caos. La lealtad que Kovu siente por su madre adoptiva está en guerra con la integridad que comienza a florecer gracias a la influencia de Kiara, y, sutilmente, a la memoria del buen liderazgo que Simba representa, a pesar de sus errores paternos. Este conflicto interno lo convierte en un personaje más matizado que el propio Scar, ya que Kovu tiene la opción de elegir su camino al final. La ambientación y la paleta de colores también refuerzan la dicotomía temática. Las tierras del reino, bañadas en luz y vida bajo el reinado de Simba, contrastan visualmente con las tierras oscuras, un paisaje árido y sombrío que refleja el estado emocional y moral de Sira y su séquito. Este contraste visual no es sutil, sirve para anclar la moralidad de la historia en el espectador.
Aunque la película se esfuerza por mostrar que la oscuridad puede infiltrarse incluso en los corazones bien intencionados, la contribución de los personajes secundarios es vital para la estructura del relato. Vitani, la hermana de Kobu, se erige como un personaje secundario con un potencial narrativo no totalmente explorado, representando a aquellos que siguen ciegamente al líder hasta el punto de la autodestrucción. Su eventual cambio de bando al final, al ver la verdad y el acto de misericordia de Simba, es el símbolo de que incluso los seguidores más arraigados pueden ser rescatados por la demostración de verdadera nobleza. El discurso final de Simba, donde reconoce su propio error al tratar a Kobu como un enemigo predestinado en lugar de como un individuo, es el momento de redención más importante para su personaje en esta secuela. Es una aceptación tardía de que el legado no se trata de controlar el futuro, sino de confiar en que la próxima generación puede ser mejor que la anterior. La película, en esencia, argumenta que el amor y la empatía son las únicas fuerzas capaces de romper el ciclo vicioso del resentimiento y la venganza. Un mensaje que resuena con la idea de que el verdadero poder real no reside en la corona, sino en la capacidad de perdonar y unir. El impacto cultural de esta secuela, a pesar de las críticas que a menudo la sitúan en un escalón inferior al clásico original, radica en su audacia para abordar temas de política y herencia de una manera más directa. Mientras que la primera película era una parábola sobre la responsabilidad y el exilio, esta secuela funciona como un estudio sobre el extremismo ideológico y la reeducación. Cira y sus seguidores no son simplemente villanos caprichosos, son una facción política expulsada que opera desde el resentimiento profundo, lo que refleja dinámicas sociales complejas, donde el resentimiento no muere solo porque el tirano original haya sido derrotado. La tierra baldía donde habitan es una metáfora perfecta del estancamiento provocado por la obsesión vengativa. La música, aunque carente del peso sinfónico de Zimmer, intenta compensar con una emotividad más íntima, especialmente en los dúos de Kiara y Kobu. Estas canciones funcionan como puentes emocionales que intentan desmantelar las barreras construidas por el odio generacional. Hay un esfuerzo consciente por humanizar al otro, obligando al público a ver a Kobu no como el heredero de Scar, sino como un joven atrapado en una profecía autoimpuesta. Esto es crucial. La película invierte la premisa inicial, sugiriendo que la verdadera amenaza no es la sangre de Kobu, sino la ideología que lo nutre. El papel de Rafiki se mantiene constante como la voz mística de la sabiduría, el intermediario entre el pasado y el futuro. Aunque su presencia es menos central que en la primera parte, sus intervenciones recuerdan a Simba y a la audiencia que el ciclo de la vida no es estático. Requiere adaptación y perdón. Él es el ancla que asegura que, incluso cuando Simba se deja llevar por el miedo, la estructura fundamental del orden natural debe ser preservada a través de la inclusión, no de la exclusión. La traición que Kobo ejecuta, siguiendo las órdenes de Cira, es el punto de inflexión más doloroso para Kiara. Ella experimenta el desengaño más agudo, no solo por el engaño de su amante, sino porque ese engaño parece validar todos los temores de su padre. Este momento de desilusión es esencial para el crecimiento de Kiara. Debe aprender a distinguir entre la persona que ama y la manipulación que ha sufrido. Su capacidad para levantarse de esa traición y buscar activamente la reconciliación, en lugar de refugiarse en el resentimiento como hicieron sus padres, es lo que la marca como una líder superior. Ella elige la acción proactiva hacia la paz sobre la reacción pasiva al dolor. En retrospectiva, El Rey León II actúa como una necesaria secuela temática al explorar las consecuencias a largo plazo de la tiranía. Muestra que derrotar al dictador no es suficiente. El verdadero desafío es desmantelar el culto y el resentimiento que éste deja atrás. La película concluye con una nota optimista, pero no ingenua, al sugerir que la verdadera fortaleza de un líder reside en su voluntad de restaurar la comunidad y sanar las divisiones, incluso aquellas que fueron infligidas por su propia paranoia. La estructura de la película se apoya fuertemente en la dualidad geográfica y emocional, un recurso visual potente que subraya la imposibilidad de coexistencia pacífica mientras persistan las ideologías opuestas.
Las tierras del reino representan la promesa de la continuidad, un lugar donde el sol siempre se alza sobre un ecosistema en equilibrio, mientras que las tierras oscuras son un purgatorio autoimpuesto, un reflejo de la mente estancada de Cira, incapaz de liberarse del recuerdo de Scar. La propia Cira, con su pelaje oscuro y su cicatriz que asemeja una lágrima permanente, es la personificación de esa obsesión que corroe desde dentro. Ella no solo quiere el trono, quiere la validación de que su sufrimiento y su lealtad a Scar fueron justificados, una necesidad psicológica profunda que impulsa toda su crueldad. El desarrollo de Kobu como figura de transición es fascinante porque opera en un terreno moral ambiguo durante gran parte de la trama. Él es el producto de una ingeniería social maligna, diseñado para el engaño. Sin embargo, su exposición temprana a la calidez de Kiara y la aparente simplicidad de la vida lejos de la sombra opresiva de su madre, despiertan en él una conciencia moral latente. Este despertar no es instantáneo, es un proceso doloroso de disonancia cognitiva, donde cada acto de bondad que recibe de Simba y Nala, o cada momento de entendimiento con Kiara, se siente como una traición a su deber original. Es en este conflicto interno donde el personaje gana profundidad, a diferencia de Scar, quien parecía inherentemente malévolo. La subtrama de la casa y el exilio de Kiara en la etapa inicial, aunque parece un cliché de aventura juvenil, es fundamental para establecer la independencia del personaje. Al encontrarse sola, Kiara se ve obligada a depender de sus instintos, despojándose de la etiqueta de princesa. Es en esa vulnerabilidad que establece el vínculo con Kobo, un vínculo basado en la necesidad mutua y la curiosidad, lejos de las expectativas reales. La aceptación de Kobu por parte de Kiara es un rechazo implícito a la rigidez de su padre. Simba, en su papel de padre sobreprotector, exhibe la trágica incapacidad de aplicar las lecciones aprendidas a su propia familia. Él aprendió a perdonar a los demás, como al pueblo de Scar, tras su regreso, pero le cuesta perdonar la posibilidad de que su propio linaje pueda cometer errores o, peor aún, que pueda elegir un camino diferente. Su miedo a que Kiara sufra lo ciega ante la necesidad de